A partir de hoy comienza el último año de gobierno del presidente Gustavo Petro y uno de los proyectos que aún no ha sido aprobado en el Congreso es justamente la reforma a la salud, un caballo de batalla que ha generado polémica en los 3 años anteriores. Sí, señora, precisamente ahora la apuesta del gobierno es lograr aprobar en un periodo atípico por las elecciones del próximo año la última reforma social que falta para el presidente Gustavo Petro. Se ha convertido en uno de los pilares de la agenda de gobierno del presidente Petro y desde su llegada a la presidencia está batallando con el Congreso para sacarlo adelante. Que se debe aprobar la reforma a la salud, o esto se hunde o intervenimos las EPS que no cumplen, que son todas menos 2. No hay otra opción. Si no, esto se hunde. Y los que mueren son los colombianos y las colombianas. Así insiste el primer mandatario en la reforma a la salud, con la que busca transformar el sistema, la función de las EPS y la atención al ciudadano. Lo que queremos es que un médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona en el territorio nacional. Que el territorio se pueda organizar de tal manera que sus gentes, sus habitantes puedan ser atendidos de manera permanente por equipos de salud profesionales. Pero esa reforma que se planteó al inicio del gobierno ya tuvo una derrota en el Congreso. El primer proyecto, con la ministra Carolina Corcho a la cabeza, se hundió el 3 de abril del 2024 en la Comisión Séptima del Senado. Y hoy, la reforma 2.0 está en el mismo punto, a manos de esa comisión, a la espera de un tercer debate. Hoy estamos en el debate, en el tercer debate, esperando las últimas ponencias y la explicación que nos dé el ministro de Hacienda la semana entrante, que ha sido citado, para conocer las fuentes de financiación y poder darle curso ya a abrir el debate. Sin embargo, el ambiente, al igual que con el primer proyecto, está tenso, pero esta vez por cuenta del nuevo decreto expedido por el gobierno para regular la atención primaria en salud, la creación de los CAPS y la nueva jerarquía sobre el sistema que tendría el Estado. Un decreto que para la oposición contiene la médula espinal de la reforma. Y he sido yo una de las congresistas que más se ha preguntado a lo largo de estos 2 años. ¿Era necesaria la reforma o simplemente fue un deseo de cumplir un mandato popular de una propuesta que se hizo en un programa de gobierno, pero que al no conocer de fondo la estructura legal del sistema de salud, nos llevaron a todo el país a una reforma sin sentido? Pero con este decreto, tengo que aclarar, no se suspende ni se elimina el debate democrático que debe surtirse en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud. Ese proceso deberá seguir su curso, pero con este decreto lo que se está haciendo es tomando acciones urgentes, inmediatas, en el corto y mediano plazo para garantizarle la prestación de los servicios de salud a los territorios. Para algunos actores del sector salud, el debate dejó de ser una discusión técnica y enfocada en la transformación del sistema y se convirtió en un discurso político. Parecería que lo que resulta siendo conveniente es quedarse en el juicio de que el sistema es corrupto, que la plata que se debe se la roban, que la plata se administra mal. Nadie está diciendo que esos casos no han existido y por supuesto todos reconocemos que esa es una mala historia en este sistema y en otros. Pero la solución pasa por reconocer que los sistemas afrontan crisis de manera permanente. Y esperamos que en esta legislatura, que existen unas condiciones distintas y una correlación de fuerzas distintas, por fin se discuta técnicamente la reforma, que no se politice esta discusión, porque es desde el punto de vista técnico que podemos solucionarlos. El pulso en la Comisión Séptima del Senado ha sido un reto histórico para el gobierno en los 3 años de mandato. Son 14 congresistas de 10 partidos políticos, en donde la polarización es notoria y se hace necesario el diálogo. Esa comisión no solo hundió el primer proyecto de reforma a la salud, sino que hizo lo mismo con la reforma laboral que fue revivida posteriormente. Un reto que para el ministro del Interior, Armando Benedetti, se debe superar. El hecho de que no se haya presentado una ponencia negativa le da buena salud al proyecto. Por lo tanto, yo estoy seguro que va a pasar a la plenaria del Senado. ¿Cómo estamos de tiempos, ministros? Viene el otro año, elecciones, tenemos 6 meses como para que se apruebe la reforma. ¿Cómo lo ve usted? Esa reforma tiene que salir antes de que se acabe este periodo legislativo. Y si usted revisa, yo me puedo gastar agosto, septiembre en la comisión y después octubre, noviembre y diciembre en la plenaria. ¿Eso confirmaría su permanencia en el Ministerio del Interior?
Si fuera por eso, tendría que hacer una estatua. Una reforma que crea divisiones entre los diferentes actores de la salud, especialmente por el nuevo papel que tendrían las EPS de ser aprobada la reforma, a las que llamaría gestoras de salud y vida. Consideramos que el único mecanismo que tiene de solucionar los problemas actuales es a través de una reforma en donde los dineros que son dineros públicos, tengan un flujo adecuado hacia quienes finalmente somos los que atendemos a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras, a las clínicas, a los hospitales. No son las EPS. La reforma no corrige los problemas estructurales ni coyunturales del sistema. Los problemas de financiamiento están ahogando a todos los agentes, aseguradores, prestadores, proveedores. Y esto es la directa causa de por qué la gente está encontrando tantas dificultades en su atención. Los próximos movimientos están en manos del Congreso. La reforma a la salud ya tiene una ponencia radicada, la del pacto histórico. Está a la espera del estudio de los otros partidos y luego quedaría lista para enfrentar su tercer debate. La apuesta definitiva del Gobierno Nacional para transformar el sistema de seguridad social en salud está en dejar como pilares la transición de las EPS a gestoras de salud sin manejar recursos financieros, la administración de recursos a manos del Estado y la atención primaria territorial. Estos dos últimos puntos ya reglamentados en el reciente decreto expedido por el Gobierno Nacional. Y para analizar cada uno de los aspectos más importantes de estos 3 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, nos acompaña a esta hora Gabriel Cifuentes, analista político de la Casa de Noticias Caracol. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Comencemos hablando del sistema de salud que viene enfrentando problemas de financiamiento y de gestión. ¿Qué posibilidades reales se tiene de materializar soluciones estructurales para el sistema? Y con esta reforma 2.0 ¿sí se podría lograr? Catalina, Alejandra y televidentes, muy buenas tardes. Y efectivamente, como bien lo señalaban en la nota, quizás la reforma a la salud ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para este gobierno, que lo ha tomado como una bandera fundamental dentro de la apuesta social que fue propuesta por el gobierno en época de campaña. Sin embargo, Catalina, lo que estamos viendo hoy en día es que si bien los diferentes sectores coinciden en la necesidad de tener una reforma estructural que corrija las fallas de un sistema que, si bien ha funcionado bien, podría ser mejorado mucho más, lo que estamos viendo es una colcha de retazos. Una colcha de retazos porque se han mezclado en los debates técnicos con los debates políticos, porque mientras no se ha logrado avanzar en el Congreso en la reforma a la salud, que recordemos además dinamitó los acuerdos políticos del primer año del presidente Gustavo Petro, se ha ido avanzando a través de la adopción de decretos, de intervenciones, y los colombianos recuerdan bien la reforma del sistema de la salud de los maestros, del FOMAC, que se dijo en su momento sería el ejemplo, el modelo que se estaba buscando tras de la reforma. Un ejemplo que además no resultó bien, que ha presentado muchísimos problemas. Y a eso además, Catalina y Alejandra, se le suman las controversias entre la Corte Constitucional haciéndole llamados al gobierno, las asociaciones de pacientes, el Congreso. Definitivamente el panorama no es bueno, la situación actual requiere reformas estructurales, pero no se han logrado ni en el Congreso ni a través de los decretos que ha expedido el presidente Gustavo Petro. Ahora bien, Gabriel, otra de las grandes banderas de gobierno del presidente Gustavo Petro en sus 3 años de gobierno ha sido conseguir la paz. En el camino, el mandatario le ha abierto la puerta de 9 grupos armados para negociar, pero el balance en este punto del gobierno es agridulce. En mayo del 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Esta fue la promesa del presidente Gustavo Petro 10 meses después de su posesión, luego de la firma del primer cese al fuego bilateral con el ELN. Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado. Esperanzado en sacar adelante su más ambicioso objetivo en el marco de la paz total, el presidente envió al país un mensaje optimista para negociar con un grupo que en décadas de conflicto se ha resistido a la paz. Sin embargo, la promesa no se cumplió. Por el contrario, después de varios ceses al fuego, la firma de un acuerdo de participación ciudadana y 6 ciclos de negociación, el proceso se suspendió.
El pecado original, a mi juicio, del presidente Petro en la paz total fue creer que se conocía todo lo que se necesitaba conocer para sentarse a negociar. Entonces uno no puede llegar a una mesa de negociación a decir simplemente a un grupo armado que lleva 60 años, bueno, ya en 4 meses empezamos la desmovilización. 3 meses después, el consejero comisionado de paz hace su propio balance. Ellos mismos se autosabotearon. El presidente habló con ellos incluso antes de que fuese elegido como presidente. No estaban preparados para la paz. Creo que su insistencia en mantener una situación como la que ahora tienen, de cierto confort con las economías ilegales, nos engañaron al país, se engañaron a sí mismos, engañaron a sus bases y desde luego eso era una situación insostenible. Pero el presidente Petro sabía que para conquistar la paz no bastaba solo con dialogar con el ELN, sino que necesitaba abrirle la puerta a todos aquellos actores del conflicto y la violencia. Trabajaré para conseguir la paz verdadera y definitiva, como nadie, como nunca. Poco a poco su apuesta de paz total se fue ampliando y en la lista del presidente por lo menos 9 grupos armados ilegales entraron a negociar. El ELN, la disidencia del Estado Mayor de las FARC, ahora conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, la Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Comuneros del Sur, el bloque que se separó del ELN durante los diálogos, el Clan del Golfo, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. Ellos hicieron un cálculo en el gobierno de que si uno se sentaba a negociar, inmediatamente el efecto de la negociación iba a ser disminuir todos los indicadores de violencia sin conocer exactamente qué estaba causando la violencia en el país. Ese fue el otro, digamos, error garrafal, el cese al fuego con todos un 31 de diciembre sin haber revisado bien los escenarios. Ha habido errores graves, la permanente cese al fuego sin ser objeto de una negociación, sin zonas de concentración, sin comités de verificación, no solamente ha oxigenado a los grupos con quienes se han hecho, sino que adicionalmente ha parado la acción de la fuerza pública, que se ve un poco confundida y no actúa por temor a violar el cese al fuego. Todos, amparados bajo la ley de paz total, entraron en una estrategia de 2 vías. La primera, las negociaciones con estatus políticos y la otra, las conversaciones sociojurídicas con miras al sometimiento. El presidente se la jugó entonces por tener varios frentes abiertos. De su apuesta, solo unos pocos están dando resultados concretos, como es el caso de Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que avanzan en procesos de entrega y destrucción de material de guerra. Nosotros estamos con el compromiso y la responsabilidad de meterle el acelerador, de lograr que se concreten algunas cosas, como por ejemplo el compromiso de estos grupos en la sustitución de economías ilícitas por economías legales. En los diálogos políticos con los grupos disidentes del Acuerdo de La Habana, el gobierno intenta mantener la negociación con el Estado Mayor de los Bloques y Frente, la disidencia al mando de Calarcá y Andrea Bendaño, quienes libran una guerra a sangre y fuego contra Iván Mordisco, aliados de guerra en el pasado. Lo de Calarcá, ahí verá Calarcá para dónde pega. Si siguen su guerra contra el Mordisco, contra la Segunda Marquetalia, en esas guerras absurdas donde se están matando entre ellos. Pero la mano generosa del gobierno con la paz total no termina allí. Actualmente el gobierno mantiene conversaciones con estructuras criminales de alto impacto en el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura, que se han traducido en treguas cortas, algunas prorrogables, que han dejado algo de alivio en las comunidades. Sin embargo, el gobierno ha dado un ultimátum para avanzar en compromisos reales de desmovilización. Podemos pensar que ahí el proceso de paz empieza a dar sus resultados. Ha habido acuerdos, ha habido que lo importante es monitorearlos a ver qué tanto están cumpliendo. Y si no se están cumpliendo, pues levantarnos de la mesa. Las apuestas de paz con el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada, ambos herederos del paramilitarismo, han quedado simplemente en acercamientos. Según el gobierno, a un año de terminar su mandato, tiene una línea clara: sacar adelante esos procesos que aún se pueden salvar en la oficina que, pese a las críticas, seguirá comandando el consejero de paz, Oti Patiño. Yo estoy siempre dispuesto, digamos, a salir cuando me lo pida el presidente o cuando me haga alguna seña del presidente, pero no, hasta el momento no me ha hecho. Para que se acabe nuestro encargo,
falta un año. Y en ese año vamos a emplearnos a fondo para mostrar resultados tangibles, que es lo que nos ha pedido el presidente que hagamos en las mesas de diálogos de paz. Hoy el gobierno libra una guerra contra el reloj, no solo en los territorios donde se dialoga con los grupos armados, sino que también tiene el reto de sacar adelante una ley de sometimiento en el Congreso, que en pleno año preelectoral no ha sido recibida con buenos ojos. Gabriel, según expertos en materia de orden público, la apuesta del gobierno de la paz total no ha logrado reducir la violencia en las regiones más afectadas. Esto específicamente donde se ha evidenciado un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, a lo que se suma las críticas por la limitada capacidad de las fuerzas militares para retomar el control en estos territorios. Gabriel, ¿los diálogos que aún se mantienen con algunos de estos grupos sí son el camino para recobrar la seguridad o cuál debe ser la apuesta del gobierno durante estos 12 meses que le queda? Catalina, yo creo que justamente una de las grandes deudas que tiene este gobierno está justamente frente al tema de la paz total. Si bien el presidente Gustavo Petro tiene la razón cuando señala que la paz no se puede lograr a cuentagotas y eso exige sentar a todos los actores de la violencia en una misma mesa para buscar una solución definitiva al conflicto. Los procesos de negociación desde el día 1 se hicieron sin método, de forma improvisada, sin garantizar las condiciones de seguridad en los territorios, sin asegurarse el cumplimiento de los compromisos parciales de estos grupos, pero sobre todo, Catalina, sin un marco jurídico claro que garantice la posibilidad del gobierno para avanzar con las negociaciones de estos grupos. Además, mezclando bandolas criminales, grupos urbanos, grupos insurgentes, bandas paramilitares, es decir, mezclando toda una multiplicidad de actores con quienes se debería tener procesos distintos, marcos jurídicos distintos. Y como resultado, Catalina y televidentes, evidentemente ha habido una degradación del orden público. Nada más veamos los paros armados en el Chocó, lo que ocurrió esta semana en el sur del Bolívar, que es epicentro de una confrontación de diferentes actores, el confinamiento y el desplazamiento de más de 50.000 personas en el Catatumbo, la situación en Guainía, en Casanare, en Nariño, en Cauca. Es decir, el país se ha visto una escalada de las acciones criminales, un aumento de las economías ilícitas y una expansión del pie de fuerza de estos grupos criminales. Así que hay una falla en la forma como se abordó la paz total y va a ser muy difícil, Catalina, que en este año que le reste se logre tramitar la ley de sometimiento y se logre efectivamente, con la falta de incentivos, justamente por tratarse de un año de campañas, lograr negociar y dialogar y llegar a buen puerto con las negociaciones abiertas que todavía mantiene el gobierno nacional.